Señal directa. Continuamos en señal informativa, vamos a la línea telefónica, el doctor Antonio Gómez Reina con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Igualmente, Sonia, buenos días. Bueno, pues hoy recordamos a Tirpano de Ereso, que se le conoció como Teofrasto de Ereso. Nació en el año 371 a.C. en Ereso, Grecia, y murió en el año 277 a.C. en Atenas, Grecia. Teofrasto recibió su primera introducción a la filosofía en Lesbo, isla que forma parte del conjunto de islas próximas a la costa de Turquía. Teofrasto se traslada en Atenas, en donde con el tiempo fue parte del círculo platónico. A la muerte de Platón se vinculó con Aristóteles. La relación con Aristóteles fue muy profunda, así como la de su sobrino de Aristóteles, Calístenes de Olento, que fue historiador griego, y que adoptó la idea del Aneleikos, cuyo movimiento era crear un gran estado heleno, con una unidad política en donde todas las naciones estén habitadas por pueblos de etnias y que hablen la lengua griega. Teofrasto siguió la doctrina de Aristóteles. En los documentos antiguos se definen sus actividades en todos los campos del conocimiento del tiempo en que vivió. Sus escritos aristotélicos difieren un poco, ya que agregan detalles suplementarios. Teofrasto influyó como un gran divulgador de la ciencia en su tiempo. Algunos de los más importantes de sus escritos son dos voluminosos tratados sobre botánica. El primero, Historia de las plantas, en 10 libros, pero solo existen 9. Y el segundo, escrito titulado Sobre las causas de las plantas, en 6 libros. Originalmente eran 8 libros. Estos tratados constituyen la más importante contribución de la ciencia botánica en toda la antigüedad hacia el Renacimiento. En su tratado de la historia de las plantas, Teofrasto clasifica de acuerdo a su modo de reproducción, su distribución, su hábitat de crecimiento, de acuerdo a sus aplicaciones prácticas, tales como plantas medicinales o alimenticias. El primer libro trata sobre las plantas y sus partes. El segundo, cómo se reproducen las plantas, los momentos y formas de sembrarlas. El tercer, cuarto y quinto libro tratan sobre los árboles, sus tipos, distribución y aplicaciones prácticas. El sexto es sobre los arbustos y las plantas espinosas. El séptimo, sobre las plantas herbáceas. Mientras que el octavo estudia los cereales como el trigo, arroz, maíz, cebada, avena, centeno, sorgo, hilo, alpiste, entre otros. Su libro noveno trata de las plantas que se producen y que generan jugos útiles, como gomas, resinas, sustancias aplicables a la medicina. En su obra sobre las causas de las plantas, Teofrasto imprime sus observaciones en el tratado en 6 libros. El primero describe cómo se reproducen y propagan las plantas, incluyendo incluso técnicas de injertos. En el segundo escribe sobre los cambios en los ambientes que producen las plantas. Y estos libros tratan sobre meteorología y climatología. Incluye la observación de las plantas y cómo afectan el crecimiento en poblaciones densas. En el libro tercero trata sobre los cambios que sufren las plantas a causa del cultivo, cómo elegir el suelo adecuado, el espacio que debe haber entre cada árbol, la elección del abono y cómo eliminar las malas hierbas. La importancia de sembrarla en la época correcta incluye algunas enfermedades de los cereales. En el libro cuarto trata el origen y propagación de los cereales. En el libro quinto se refiere a influencias naturales y artificiales sobre el crecimiento vegetal y las enfermedades y muertes. Su libro sexto trata sobre el olor y sabor de las plantas. Estos tratados, que tienen más de 2000 años, y a pesar de que la agricultura moderna que generó Norma Hermes Urlau, un fitopatólogo que trabajó aquí en México en 1944 en el Valle del Yaqui, en el estado de Sonora, iniciando la llamada Revolución Verde al ingresar las semillas híbridas en la producción agrícola en México y en otros países como Pakistán y la India. Su producción agrícola se incrementó de una forma sustancial. Hoy en nuestro país se presenta un futuro no halagador en el tema de la agricultura.
Hoy, en el caso del jitomate, las condiciones climáticas afectan la producción a cielo abierto, ya sean heladas o exceso de humedad, afectan esta hortaliza que requiere de un clima con bastante sol y buena temperatura adecuada. Este problema generó que el precio del jitomate se incrementara hasta en un 25%, y más aquí en Guadalajara. O sea, en el sur, o sea, en ciudades como México, se incrementó el costo por el flete hasta un 40%. Los análisis de la producción del agro en México también presentan caídas, y se prevé que el maíz, sorgo, trigo, avena, semillas y oleaginosas, o sea, en los periodos previos del 2017, 2018, 2019, presenten la caída en el ciclo 2019-2020. Esta estimación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos lo reporta en el mes de enero y señalan que México, la producción de trigo será de 3.3 millones de toneladas. Representa una caída del 10%, y que la principal causa de este desplome será la falta de agua. Respecto a la producción total de granos gruesos, como cebada, maíz, avena, centeno y sorgo, será de 30.6 millones de toneladas, representando una caída de 7.8. La causa principal, la falta de agua. Y recordando a Pipamo de Ereso, llamado Teofrasto, el cual escribió los tratados Historia de las plantas y sobre las causas de las plantas, en donde en el 8º libro, su primer tratado, nos describe los cereales, y en el segundo tratado nos describe técnicas agrícolas, clima, cultivos, suelos y en sí, cómo producir alimentos vegetales. Hoy la superficie de cultivos, el rendimiento y la producción del mundo es un asunto total para la alimentación vegetal del mundo. En nuestro país, las políticas públicas atentan contra el campo y su generación de proteína, tanto animal como vegetal. La separación jurídica de la lógica más elemental para producir los alimentos se encuentra al mejor postor. La guerra por el agua abre una nueva arista. ¿Qué preferimos? ¿Alimentos o industria? Y hasta aquí el comentario esta semana. Gracias. Claro, doctor, un tema que además hemos platicado en otras ocasiones sobre la importancia de la suficiencia alimenticia que va ligado a los proyectos y a los apoyos para el campo, y que pues desafortunadamente en este desarrollo que nos han vendido las autoridades pues no se revisa y no se pone en el módulo de importancia que tendría que tener, ¿no? Sí, o sea, pues ahorita ya tenemos otra agresión aparte del clima, que es un sistema natural, clima para la producción de alimentos. Ahora con el Tratado de Libre Comercio, pues resulta de que los pequeños productores o cualquier persona que trabaje en el campo, ahora tiene que hacer contrataciones en forma, tiene que estar dado desde la hacienda, etcétera. O sea, sin darse cuenta que la realidad del campo es muy diferente a una industria o a un proceso comercial. Aquí ya el proceso del campo, pues vamos como la caída viene y viene en picada, y uno de los principales elementos para poder tener una independencia a un país, pues viene siendo contar con alimentos. Y si esos alimentos los vamos a importar, la pregunta va a ser hasta dónde y qué cantidades vamos a importar. Y en este caso, pues no sabemos qué tipo de alimentos, si son naturales o si son híbridos o si son manejados genética o químicamente de una forma diferente. El negocio del alimento pues sigue estando en los países. Sí hay alimentos, pero tienen un costo y un control geopolítico muy importante en el mundo. Claro. Y en el caso de Jalisco, por ejemplo, con la incursión de dos productos al campo que se han convertido en un buen negocio, que son el tema de los frutos rojos y el aguacate, pero que no son de alguna manera una de las áreas de supervivencia de los campesinos, curiosamente, sino de personas, sobre todo con poder económico, que pueden dedicarse a esta producción que es tan especializada y que también ha llevado pues a que se descuiden cultivos que tendrían que ser importantes para la alimentación. Sí, es una cosa muy importante la producción de lo que está generándose, el cambio que está generando, pues es una cosa importante que hay que tomar en cuenta. El desforestar y el generar una serie de huertas de aguacate o poner los sistemas de berry,
Aquí en el Estado se hizo una nueva ley en la cual los favorece bastante junto con los agaveros, pero descuida otros sectores, ¿verdad? Descuida principalmente los sectores de producción agrícola de alimentación básica, porque pues no vamos a comer todo lo más verdes, o no nomás vamos a comer aguacate. Si vemos nosotros todos los cereales que se producen en el campo, que ahora se han cambiado. Un ejemplo, en el Valle de Ciudad Guzmán, un ejemplo, antes tenía la producción ahí bastante importante de cereal, principalmente maíz, y ahorita pues ya ves puras lonas plásticas. Y muchas de estas empresas pues a veces ni siquiera son nacionales, son extranjeras. Y hay un tema importante ahí que podemos hablar sobre lo que se llama el agua virtual. O sea, cuánta agua se requiere para producir los berries o los aguacates, y te das cuenta pues de que esta agua se está utilizando en una forma, favoreciendo a estas grandes empresas y golpeando a otros sectores muy importantes, como es la agricultura, y esta a su vez genera un impacto sobre la ganadería. Doctor, lo saluda Omar García. Yo quisiera comentar con usted, pues, la falta de acuerdos que hay en el contexto internacional, el COP de Madrid, que no llegó a un acuerdo, y el Acuerdo de París, donde Estados Unidos se bajó de este acuerdo contra el cambio climático, pues parece que hacia dónde vamos, pues, ¿no? Sí, mira, hay que recordar que todos estos acuerdos eran voluntarios, o sea, no eran obligatorios. Y se empezó a vender aquí que vamos a vender los bonos de carbono, etcétera. Pero los principales contaminantes que hay en el mundo vienen siendo principalmente efecto invernadero para hacer modificación del cambio climático, cuando tienes tus motores de combustión interna principalmente. Y esto te va generando pues un impacto directo sobre la atmósfera. Estos calentamientos y estos acuerdos pues simple y sencillamente están manejados en unos países por el factor económico, la producción económica, falta de visión, porque tú puedes tener un vehículo pero no puedes dejar de comer, y para poder comer pues necesitas tener un buen clima, tienes que tener un buen proceso. Ya lo estábamos viendo ahorita que hace 2000 años hicieron los primeros tratados de botánica y cómo afecta el clima y cómo afecta la agrupación y cómo se generan las enfermedades cuando no hay un proceso en forma. Esto, pues simple y sencillamente es un impacto que genera todo el mundo, no más la decisión del país que lo hace. Porque vivimos en un sistema globalizado y tenemos una atmósfera globalizada y tenemos un solo planeta. Entonces yo creo que sí es muy importante pues que estos países recapaciten y entren a un proceso de, pues, ¿cómo podemos decir?, de compromiso ante el mundo, ¿verdad? De la alimentación, que vamos a tener problemas bastante graves, principalmente por el cambio climático. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Muy buen día. Que tenga buen día.